Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, Estudios Sociales, cuarto grado. Estudios Sociales, cuarto grado. Movimientos migratorios en El Salvador. Chicas y chicos de cuarto grado, bienvenidos a su clase de la materia de estudios sociales. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de los movimientos migratorios de El Salvador. Es por eso que nos acompaña Zulma Leiva. Hola, ¿qué tal? Marcela, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos en casa? Espero que muy bien. Bueno, recordarles también en casa que hay que estar pues ya cómodos con nuestros apuntes ahí para aprender mucho y sobre todo recordarles que también pueden encontrar este material a través del sitio web del Ministerio de Educación. Esta es la semana número 4 y vamos a estar viendo todo este contenido que nos hace crecer. Además, también puedes sintonizarnos a través de nuestra página en Facebook, Canal 10. Ahora sí, Zulma, para entrar en materia, cuando hablamos de movimientos migratorios, ¿de qué se trata o de qué vamos a hablar esta oportunidad? Marcela, te cuento que hoy vamos a hablar acerca de los diferentes movimientos que se dan en El Salvador, ¿verdad? En la población salvadoreña y de las causas y consecuencias, ¿verdad? Que trae consigo estos movimientos que se dan. Bien, Zulma, la palabra migración, ¿qué significa o cómo la podemos entender? Marcela y amigos en casa, la migración la vamos a comprender como el desplazamiento de las personas o de una persona de su lugar de origen hacia otro lugar que será su nuevo destino, es decir, su nuevo hogar. Por ejemplo, es como si tú, por ejemplo, decides, ¿verdad?, dejar tu casa en la que vives e irte a vivir a otro sitio. ¿Es como hacer un viaje entonces, como cuando me voy a la playa? No, fíjate que no. Cuando hablamos de emigrar, estamos hablando de que tú resides en otro lugar, de que cambias de lugar, es decir, cambias de colonia, cambias de municipio, y te trasladas de un cantón a otro o de un país a otro, pero es a vivir con otros vecinos, con otro alcalde, con otro presidente. ¿Y estos movimientos tienen algunos nombres específicos, por ejemplo? Sí, fíjate que sí, los movimientos son diferentes, pero ¿qué te parece si para poder explicártelo a ti y a nuestros amigos en casa, utilizamos este carrito? ¿El carrito? Sí, con este carrito, ¿qué te parece? A mí me parece genial. Tú dime, bueno, ¿a dónde nos vamos con el carrito? Pasamos al mapa, hagámoslo. Vamos. Bien, nos trasladamos a nuestro mapa de El Salvador. Este es nuestro mapa de El Salvador, nuestro bello país, por cierto, que es muy lindo. Y te cuento. Los movimientos, ¿verdad?, de la población pueden ser internos o externos. ¿Internos? Por ejemplo, ¿Cómo? Por ejemplo, tú ves, de repente nosotros acá nos ubicamos acá en este lugar. En Aguachapán. ¿En qué departamento? Aguachapán. Fíjate que aquí vivo yo. ¿En serio? En Aguachapán. Sí. Entonces, pero yo siento aquí que hace frío. Hace frío y me gustan los lugares más cálidos. Entonces, de repente, mira, yo junto a mi familia, ¿verdad?, decido trasladarme del lugar. Y entonces, mira, aquí vamos caminando. De repente, corremos, ¿verdad? Vamos llegando. Y mira, y que nos trasladamos y llegamos a San Miguel. A San Miguel, sí, ahí a las playas del Cuco. Sí. Y si, por ejemplo, si estoy en San Miguel y después decido mudarme a Chalatenango. Siempre estaríamos hablando, ¿verdad?, en este caso, de una migración interna, porque tú estás trasladando tu residencia siempre dentro del mismo país, del mismo territorio, o sea, no sales de ningún lugar. Entonces tú hablas de movimientos migratorios internos cuando se hacen dentro del mismo territorio. Podría ser que de repente tú decides ir a vivir a otro cantón, ¿verdad? Sí. Estaríamos hablando siempre de una interna. O aunque si te vas, me cambie de mi colonia, por ejemplo. Si tú te vas, por ejemplo, de una colonia a otra, siempre es una migración interna porque estás siempre dentro del mismo territorio. ¿Y si salimos de El Salvador? Ahí sí ya cambia la cosa. Estamos hablando de otro. Por ejemplo,
acompáñame. Vámonos tú de también. viaje. Nos vamos de viaje. Mira, entonces nosotros acá, ¿verdad? Como estábamos aquí en Chalatenango y de repente decimos, bueno, nosotros nos vamos, ¿verdad? Nos vamos de viaje, pero nos vamos a vivir, ¿verdad? Nos vamos a vivir. Excelente, Entonces, vénganse. ¿verdad? Venimos acá y por aquí está la frontera, ¿verdad? Entonces, y decidimos, aquí está, nos despedimos, aquí está la frontera, nos despedimos nosotros. Entonces, y pasamos el puente, ¿verdad? Tú conoces el puente, ¿verdad? Que Sí. nos separa el río. Bueno, Y aquí está Guatemala. claro que está Guatemala. Entonces aquí nosotros vamos viajando, salimos y decimos, entonces en ese momento estamos hablando ya De una de- migración externa. de una externa, porque ya salimos de nuestras fronteras, es decir, ya no estamos, ¿verdad?, dentro del territorio nacional. Excelente. ¿Has escuchado tú, por ejemplo, el término emigración e inmigración? Lo he escuchado, pero la verdad que siempre me confundo, no logro entender cuál es cuál. Ah, te explico, les explicamos a los amigos en casa. Bueno, Por favor. fíjate que, por ejemplo, vamos, acompáñame y nos vamos nuevamente de viaje. Seguimos de viaje. Me gusta. Aquí nosotros estamos en El Salvador, ¿verdad? Aquí es nuestro territorio. Entonces nosotros decidimos que nos vamos, porque nosotros vamos a irnos para otro país. Entonces, cuando las personas o la persona, ¿verdad? En este caso, deja su lugar de origen y se traslada hacia otro, entonces nosotros vamos a emigrar. Entonces, nosotros ahorita vamos a emigrar, por ejemplo, vamos para Guatemala, ¿verdad? A Guatemala. Entonces, Damos un nosotros paso, nos fuimos a vamos Guatemala. a emigrar a Guatemala. Y entonces, ¿has escuchado que dicen, por ejemplo, la persona emigrante? O sea, porque nosotros, el emigrante se va, Sale de un país y llega a otro. emigra para otro lugar. Y, por ejemplo, las personas entonces que salen del país y entran a El Salvador. Entonces, por ejemplo, si de otro país, por ejemplo de Honduras, ¿verdad?, deja su lugar de origen, él emigra de Honduras y cuando llegue a El Salvador es un inmigrante. Excelente. Gracias, Sí. Zulma, por este viaje, este recorrido ahí en nuestro carrito amarillo. Y quería preguntarte si esto de la migración es algo nuevo o es algo que siempre ha existido. No, fíjate de que la migración es algo que se ha dado en toda nuestra historia, ¿verdad? A lo largo de la historia en todo el mundo y en nuestro país, por supuesto, han sucedido diversos fenómenos migratorios. Pero, ¿qué te parece si para explicar más y para responder a tu pregunta, vemos a Georgina Hernández, que es una experta? ¿Te Me parece? parece genial. Vamos a ver. Veámoslo. Los movimientos migratorios los podemos explicar por aquellos factores que nos expulsan, como los terremotos, sequías, guerras, que traen además de dolor la pérdida humana y material. Y afecta a la economía porque produce escasez y eso nos hace buscar nuevos lugares, es decir, movernos de donde estamos a nuevos lugares dentro o fuera del país. Por otro lado, hay factores que nos atraen. Esto tiene que ver con lugares en los que vemos posibilidades de crecer económicamente o de encontrar mayor seguridad y bienestar. Por ejemplo, a inicios de 1900 se comenzó a construir el Canal de Panamá, que fue terminado en 1915. Esa gran obra de infraestructura fue una fuente de empleo y muchos salvadoreños se fueron a trabajar durante esos años. Es decir, ese fue un factor de atracción. Por otra parte, durante los años 1970 y 1980, los factores de expulsión tenían que ver con la inseguridad y persecución política. Recordemos que en los años 80 inicia una guerra civil que terminará en 1992. Esta situación política hace que muchas personas se movilicen dentro del país, desplazándose de las zonas donde se daban los combates a otras zonas más seguras al interno del país. Pero también hubo otro grupo de personas que trataron de huir y se quedaron en las zonas fronterizas del país vecino Honduras. Estos grupos de personas fueron reconocidos como refugiados de guerra y se asentaron o vivieron en refugios y no podían salir libremente porque sus vidas peligraban. Pero por otra parte, otro grupo de personas solicitaron a través de las embajadas que se les diera asilo político, que es como una especie de protección o permiso que se le brinda a las personas para asegurar sus vidas y esto se hace a través de las embajadas y que permite que las personas puedan vivir fuera del país. Muchas se fueron a Suecia, a Francia, a Estados Unidos, México o Costa Rica, pero muchos otros migraron de manera irregular hacia Estados Unidos y este fue uno de los destinos de mayor flujo y migración que hasta esos días continúa siendo el referente de migración para El Salvador.
Bueno, escuchábamos ahí a Georgina que nos hablaba de algunas migraciones históricas como fue en 1915 en Panamá, como vimos también en los años de 1970, 1980, y a mí con todo esto se me venía la imagen de estas caravanas, de todas estas familias que iban migrando a Estados Unidos, que veíamos a los niños, a los abuelitos. Es un fenómeno que se dio, Estas ¿verdad? personas, ¿por qué se iban? Fíjate de que la migración tiene diferentes causas, es decir, estas familias, cientos de familias, ¿verdad?, de los diferentes países decidieron migrar por diferentes causas que fíjate que están relacionadas entre sí. Por ejemplo, podemos encontrar causas en este sentido ambientales, ¿verdad? ¿Cómo así? Las causas ambientales, por ejemplo, en nuestro país han sucedido diferentes, ¿verdad?, han pasado huracanes, tormentas tropicales, como tú ves, entonces, de alguna manera, por ejemplo, hay personas que han perdido su lugar de residencia, ¿verdad?, sus viviendas, y esto, ¿verdad?, ha dado paso a que tengan que irse a vivir a otro lugar, ya sea en otro municipio, o hay personas que han, ¿verdad?, emigrado hacia otros países. Entonces, estas causas, como por ejemplo los terremotos también que hemos tenido, ¿verdad?, han dado paso a que se dé migración en nuestro mismo territorio, pero también migración, ¿verdad?, externa en este sentido. Eso es una de las causas. Así es. Pero también puede ser que sean de índole social. Por ejemplo, ¿verdad?, a causa de la inseguridad que puedas estar viviendo en tu colonia. De repente tú no te sientes seguro, ¿verdad?, en tu pasaje, en tu colonia, en tu caserío. Y como sientes inseguridad hacia tu persona, ¿verdad?, tu integridad física, ¿verdad?, tienes miedo por tu familia. Entonces, de repente, esa es otra de las causas por las que las familias deciden trasladarse, ¿verdad?, a vivir hacia otro lugar. Entonces, toman, ¿verdad?, toman a bien para poder tener mejores condiciones, ¿verdad?, de salud mental y condiciones de vida, llegar hacia otro sitio que va a ser su nuevo hogar. Como las pandillas, por ejemplo. Por ejemplo, podría ser que a causa, ¿verdad?, de que la familia sienta, ¿verdad?, que de alguna manera no tiene la seguridad necesaria en el lugar en el que vive, pues deciden trasladarse y se trasladan ya sea dentro o fuera del país. Pero también hay económicas y políticas. Así es. Fíjate que también podrían ser económicas. Esto es a causa de las situaciones de pobreza que puede estar viviendo la persona o las familias cuando no se tienen las condiciones o los servicios básicos necesarios como la alimentación, la vivienda, la salud, o a causa de la falta del desempleo, ¿verdad? O que posiblemente tú sí tengas un empleo, pero trabajas mucho y solo sirve para la alimentación y tal vez no para el sano esparcimiento, ¿verdad?, de tu familia. Entonces, eso hace de que se piense y que se dé paso a una migración. Esas son algunas causas, pero yo también tengo la pregunta, ¿y toda esta gente, para dónde se van estas personas, nuestras familias, a dónde se van? Te explico a través del siguiente juego, ¿te parece? Amigos en casa, vamos a jugar el juego Adivina la bandera. Te cuento, fíjate que hay 4 principales países de destino a los que se van nuestros hermanos salvadoreños. El primero... eso está fácil porque es Estados Unidos. Muy bien. Estados Unidos, el primer país de destino de los salvadoreños. A ver, interesante, veamos el segundo. Adivíname el segundo. El segundo, veamos, si no me equivoco, ese es Canadá. Muy bien, les gusta el frío a los compatriotas, ¿verdad? Ambos países de frío, sí. Así es, el segundo país es Canadá, ¿verdad?, de destino de los salvadoreños. Pero también tenemos un tercer país, ¿qué te parece si lo vemos? Ese me tienen que ayudar ahí en casa, pero Australia. Muy bien, yo creo que nos gusta mucho la leche, por eso. Sí, Australia es el tercer país, ¿verdad?, al que nuestros hermanos deciden llegar para buscar mejores condiciones de vida, pero también tenemos un cuarto país dentro de muchos. Esa bandera es de España. Así es. Los, ¿verdad?, hermanos salvadoreños deciden viajar muchos a España para poder residir y tener otras condiciones que les permitan. Esos son los países a los que muchos salvadoreños se hay van. muchos más. Y yo quisiera saber si migrar es entonces algo bueno o es algo malo.
Fíjate de que la migración no es ni buena ni mala. La verdad es que depende del tipo de migración que tú hagas. Porque si las familias, ¿verdad?, deciden migrar, debería de hacerse de una forma regular. Porque eso te permite viajar de una forma sin que tú puedas correr riesgos, ¿verdad?, que son los que se pueden correr si tu migración es de una manera irregular. Aquí lo importante es informarse, ¿verdad? Antes de decidir emigrar hacia otro lugar, hay que saber los riesgos que se pueden correr si tú lo haces de una manera que no sea regulada y buscar los mecanismos para que esta migración pueda ser de esta forma, ¿verdad? Y no correr ninguna situación que pueda dañar tu integridad o que pueda, ¿verdad?, hacer vulnerable tus derechos. Bueno, me parece muy bien este consejo que nos has dado, que es que nos informemos, que averigüemos un poco más con algunas quizás personas que conocemos fuera de nuestro país. Gracias, Zulma, por darnos esta explicación de los movimientos migratorios de El Salvador. Hasta la próxima. Será hasta la próxima. Nos vemos.